Muy bien, ahora sí, gracias. Vamos de vuelta. El objeto entonces de la clase de hoy es doble, o son dos básicamente. Uno es el cálculo de desplazamientos en elementos estructurales solicitados a flexión. ¿Por qué? Bueno, porque este nos había quedado sin verlo. Cuando vimos solicitación axial, sí vimos el cálculo de los desplazamientos, después vimos solicitación por flexión y acá no lo vimos. Después vimos solicitación por torsión y a través del ángulo de torsión calculamos cómo eran los desplazamientos, inclusive cómo era la variación. Y después en flexión de corte, flexión variable, flexión y corte, también vimos a través del diferencial de corte cómo determinar los desplazamientos. Así que fundamentalmente esta primera parte de la clase se va a referir pura y exclusivamente al cálculo de desplazamientos en elementos estructurales solicitados a flexión. La segunda parte de la clase, es decir, una vez que terminemos con esto, nosotros vamos a estar a calcular desplazamientos, pero cuando ya tenemos un elemento estructural solicitado por una combinación de fuerzas. ¿Está bien? ¿Sí? Así que eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver. Muy bien. Bueno, a ver, lo primero que vamos a ver para meternos en este tema es, bueno, un par de definiciones, una serie de definiciones, y después vamos a ver una nomenclatura básica que nosotros vamos a utilizar en todo el desarrollo, cosa que nos quede de entrada, como se llama ya claro, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa nomenclatura? Entonces, la primera definición que nosotros vamos a ver es la siguiente. Nosotros vamos a definir como línea elástica o curva elástica o simplemente elástica, cualquiera de estas tres denominaciones es exactamente lo mismo, vamos a definir a la deformada del eje de la pieza o de la barra. ¿Está bien? Es decir, imaginemos que nosotros tenemos acá una barrita, una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta barrita tiene una carga, Q, Z de X. ¿Sí? Bueno, ¿el eje de la pieza cuál es? Bueno, el eje de la pieza es este, el eje baricéntrico de la pieza, que siempre hacemos coincidir nosotros con el eje X de referencia. El eje Z perpendicular en ese mismo plano y el eje Y saliente. ¿Está bien? Bueno, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto se va a deformar. ¿Y cómo va a deformarse? Bueno, eh, lo más probable es que esto se deforme de una manera como la que les estoy mostrando ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y el eje de la pieza cómo se deformará? Y el eje de la pieza se deformará como acá les muestro. ¿Sí? Bueno, esta curva
que es la deformada del eje de la barra, es lo que nosotros denominamos como línea elástica o curva elástica o elástica. ¿Estamos de acuerdo? Y con esa es básicamente con lo que vamos en general nosotros a trabajar y a lo que básicamente nosotros nos vamos a estar refiriendo. Bien. Segundo punto. Vamos a ver ahora una serie de denominaciones que nos van a venir bien para todo lo que necesitemos desarrollar a continuación. Así que bueno, vamos a ver una serie de nomenclatura que nos va a venir muy bien. Bueno, vamos a denominar como PZ de X o indistintamente como QZ de X a qué? A la función fuerzas activas en la dirección X, en la dirección Z, perdón. ¿Está bien? Es decir, es la función de carga, básicamente. Vamos a definir después como PDI de X o también indistintamente QI de X a la función fuerzas activas o la función de carga, pero en la dirección Y. ¿Bien? Muy bien. Después, obviamente, como ustedes saben, vamos a tener esto como fuerzas exteriores, ¿sí? Después nosotros vamos a tener, obviamente, las solicitaciones internas, MI de X, MZ de X, QZ de X, para saber que estos están relacionados entre sí, y QI de X. Es decir, esas van a ser nuestras funciones de esfuerzos internos. Ahora, volviendo un poquito a la figura que teníamos, a ver dónde la puse, acá. A la figurita que nosotros teníamos inicialmente, fíjense que una barra, perdón, una sección, que inicialmente, antes de la deformación por flexión, la considerábamos vertical. ¿Qué es lo que pasa? Después de la deformación por flexión, desciende, es decir, experimenta un corrimiento vertical y además experimenta un giro. Es decir, que la sección que inicialmente nosotros la teníamos de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Después de la deformación por flexión, desciende y a su vez gira. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos justamente a cuantificar estas variables y ver cómo las vamos a denominar. Muy bien. Vamos a denominar como WZ de X o simplemente W de X a la función desplazamiento en la dirección Z. ¿Bien?
Esta definición es redundante por lo que ahora, es decir, ponerle el Z al W es redundante, pero bueno, hasta que un poquito nos acostumbremos, muchas veces voy a utilizar esa denominación. Y vamos a denominar BI de X, o simplemente B de X, a la función de desplazamiento en la dirección Y. ¿Está bien? ¿Mm? Muy bien. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Hasta ahora lo único que estoy haciendo es una descripción y qué denominación vamos a darle a determinados parámetros y variables. No mucho más que eso. Bueno, después, por lo tanto, perdón, volviendo al dibujito anterior, quiere decir que este desplazamiento que experimentó, este es el W, función de X, de esa sección. ¿Está bien? Es decir, el desplazamiento en la dirección Z que experimentó esa sección. Bien. Bueno, vamos a denominar como θi de X a la función giros absolutos alrededor del eje Y. ¿Está bien? ¿Mm? Alrededor del eje Y. O sea que, fíjense que volviendo a nuestra figurita anterior, este giro que experimentó la sección es un θi también función de X. Es decir, sufrió un desplazamiento vertical en la dirección Z y un giro alrededor del eje Y. ¿Sí? Bien. Muy bien. Después vamos a denominar como chi de X a lo que sería la función curvatura de flexión alrededor del eje Y. ¿Bien? Bueno, muy bien. Seguimos un poquitito más. Vamos a denominar ahora θz de X a la función giros absolutos alrededor del eje Z. ¿Bien? Y así como definimos curvatura de flexión alrededor del eje Y, vamos ahora a definir curvatura de flexión alrededor del eje Z. ¿Bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me queda? Vamos a denominar ahora, como B sub I a la rigidez a flexión
de la barra o de la sección, si en el caso que el momento de inercia sea variable, de la barra respecto del eje Y. Es decir, que B sub I es igual a E por I sub I. Y así como definimos rigidez a flexión de la barra respecto del eje Y, vamos a definir rigidez a flexión de la barra respecto del eje Z. Idem respecto del eje Z, y donde B sub Z es igual al producto de E por I sub Z. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Me quedan algunos poquitos más elementos y ya terminamos. Bien, ahora algunos parámetros un poco geométricos. Bueno, estos son geométricos o cinemáticos más que nada, pero algunos geométricos. Vamos a denominar o llamar con C a lo que conocemos como centro de curvatura. Con ρ, lo que sería el radio de curvatura. Bien. Diferencial de X al diferencial de longitud inicial de una parte de la viga, o de la barra, ¿no? Mejor dicho. Bien. Y diferencial S al diferencial del arco de la elástica de la barra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que con esto tenemos prácticamente definido casi todas las variables y todos los parámetros con los que nosotros vamos a trabajar. Podría si quiere agregar como un diferencial de θ i, diferencial de θ z, como la variación del ángulo entre dos secciones. Bueno, podríamos, si quieren, agregar esos dos. Vamos a ponerlo acá como para que nos quede un poquito. No me entró en toda esa hoja, pero bueno, no importa. Diferencial de θ i y diferencial de θ z, que es la variación de los ángulos entre dos secciones alrededor del eje Y o Z respectivamente. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo de lo que yo haya dicho? ¿Se entendió más o menos todas las denominaciones? ¿Sí? ¿O están copiando? Una consulta, Luis. Sí. Al diferencial de X lo llamaste inicial. Eso me llamó la atención nada más. Es un diferencial de longitud, claro, porque, a ver, imagínate que cuando vos tenés un diferencial de longitud, ¿sí? Yo tomo este diferencial de longitud de esta barra, es decir, provoco un corte en la viga, entonces tengo una rebanada elemental, esto es mi diferencial de longitud. Entonces, cuando esto gira, porque yo tengo aplicado dos pares
los pares de momentos, bueno, esta sección me va a pasar a ocupar esta posición de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta fibra, que inicialmente tenía esa longitud diferencial X, después va a experimentar acá lo que se conoce como, perdón, vamos a escribirlo así, como un delta diferencial de X. Por lo tanto, la longitud inicial de esa fibra, y en realidad de ese diferencial de barra, es diferencial de X. Y la longitud final es el diferencial de X más el delta diferencial de X. Así que indistintamente es como que la barra en esa fibra tiene ese diferencial de longitud. Y después de la deformación va a tener en esa fibra un diferencial de X más un delta diferencial de X. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Es simplemente eso, ¿no? Igual ahora lo vamos a aclarar porque tengo que hacer este mismo dibujito, lo tengo que hacer un poquito más prolijo porque, bueno, esta primera parte tiene varios dibujos que tenemos que hacer, así que los tengo que hacer prolijos para que medianamente se entienda, ¿no? Así que, bueno, eso me va a llevar un poquitito de tiempo, así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijito que podamos. Bueno, muy bien. Bueno, hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar. Hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar. Bueno, van a ser todas las hipótesis que... Vamos a trabajar con todas las hipótesis que nosotros estuvimos y venimos trabajando desde prácticamente desde que comenzamos la asignatura. Así que en este sentido vamos a trabajar con un material simplemente para recordarlas, continuo, homogéneo, isótropo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la hipótesis de linealidad geométrica o hipótesis de los pequeños desplazamientos. Con sus dos derivadas, con sus dos hipótesis derivadas, esta que es la hipótesis de linealidad estática y la hipótesis de linealidad cinemática. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar con la hipótesis de linealidad mecánica, ¿sí? Que esencialmente es la aplicación de la ley de Hooke. Hipótesis de los pequeños desplazamientos, recuerden que lo que me dice es que los desplazamientos que experimenta la barra son tan pequeños que es lo mismo trabajar con la estructura en su configuración inicial que con la estructura en su configuración deformada. ¿Bien? Después nosotros vamos a trabajar con lo que eran cargas de tipo cuasi estáticas, ¿sí? Con cargas de tipo cuasi estáticas. Fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con barras de eje recto, es decir, no vamos a trabajar ahora con barras de eje curvo, ¿sí? Y particularmente, acá voy a hacer una especie de separación porque estas son todas las hipótesis generales con las cuales nosotros venimos trabajando a lo largo de toda la materia. Vamos a trabajar fundamentalmente con dos hipótesis particulares propias ahora para el desarrollo de esta primera parte, ¿no? Una es que nosotros vamos a trabajar con una flexión simple, ¿sí? Con una flexión simple. Obviamente, al denominar la flexión simple, puede o no tener esfuerzo de corte. Y la segunda hipótesis es que, si bien vamos a trabajar con barras de eje recto, las barras son elementos unidimensionales, vamos a trabajar con
unas barras de eje recto que van a tener la particularidad de ser barras esbeltas. Barras esbeltas. ¿Y qué es lo que esto representa? Que cuando tenemos una barra que es esbelta, cuando la relación entre la longitud de la barra y la mayor dimensión transversal de la sección es mayor o igual a 10. Cuando una barra cumple con este requisito, se dice que esa barra es además esbelta. ¿Está bien? Bien. Bueno. Profe, Sí. quería preguntarle a qué se refiere cuando dice cargas cuasi estáticas. Cuando digo cargas cuasi-estáticas es que cuando vos colocás volvemos a esto, una barrita inicial. Fíjate, en un momento determinado, yo tengo mi barra que la tengo simplemente apoyada, es decir, tengo mi configuración geométrica totalmente descargada. En un momento determinado empieza a tener esta carga Q sub Z, ¿sí? Ahora, se supone que el tiempo que pasa desde que yo empiezo a colocar esta carga hasta su función final, o sus valores finales, pasa un tiempo lo suficientemente prolongado para que no produzca efectos dinámicos sobre mi estructura. ¿Está bien? Es decir, no es lo mismo que yo coloque la barra y tire esa carga, la suelte de una altura determinada y produzca un impacto y eso empiece a vibrar a mi estructura, a que yo directamente, mira, una cosa es que yo venga y suelte la lapicera ahí, y otra es que yo venga y ponga y la apoye. ¿Sí? Eso no produce ningún efecto dinámico. Fíjate que si yo soltara la carga, es decir, la dejara caer, y acá yo tuviera una viga simplemente apoyada, eso empezaría a oscilar. Por lo tanto, es decir, esos efectos como consecuencia de la aplicación de la carga, es decir, tanto las solicitaciones internas, los momentos, los esfuerzos de corte, esfuerzo normal, etcétera, como los desplazamientos, no son función del tiempo. Eso es lo que quiere decir eso de cargas cuasi estáticas. No sé si me expliqué. Sí, perfecto, gracias. Bien, bueno, bárbaro. Entonces, el tema de trabajar con cargas que no son cuasi-estáticas, se le dice cuasi-estáticas porque en realidad es imposible que sean perfectamente estáticas, ¿no? Entonces siempre tienen una pequeña variación en el tiempo, es decir, porque fíjate que yo desde que apoyo esta lapicera sobre la hoja y obviamente sobre la mesa, bueno, pasa un lapso de tiempo, hay un salto, un delta T en el cual la estructura pasa de tener una carga a no tenerla. Entonces, pero el efecto dinámico que eso provoque es insignificante. Y eso es lo que uno pretende. Bueno, perfecto. Muy bien. Así que estas son básicamente todas las hipótesis con las que nosotros venimos trabajando a lo largo de toda la materia, y particularmente ahora para este caso tenemos esto. Muy bien. Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, existen distintas metodologías, existen distintas metodologías que básicamente se las voy a enumerar para que nos quede un poquitito claro, pero no vamos a utilizar todas, vamos a utilizar algunas. Entonces, entre los métodos para el cálculo de deformaciones son básicamente los siguientes. El primero es el método de la ecuación diferencial de la línea elástica, ¿sí?
El segundo método es el método de la ecuación universal de la línea elástica, que es más general que el primero. El tercero es un método que está basado en los teoremas de Moore. El cuarto ya constituye un método energético. Estos habría que separarlos entre estos y ahora los dos que vienen, que son método energético basado en el teorema de Castigliano. Y el quinto es otro método energético basado en el teorema de los trabajos virtuales. Así que estos son métodos energéticos, estos son métodos más geométricos. ¿Nosotros qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver este de acá, el primero, y vamos a ver este de acá. Es decir, vamos a ver el primero y el quinto, que es lo que vamos a desarrollar ahora inmediatamente, y que nos va a llevar, obviamente, unos cuantos dibujitos para poder resolver. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a empezar con el primero, que es el método de... El cuarto es método basado en el es teorema un de método Castigliano. energético basado en el teorema de Castigliano. Castigliano es... Ok, gracias. No sé si vamos a tacharlo y lo vuelvo a escribir, por las dudas que no se entienda la letra. Y acá teorema. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, así que bueno, ahora vamos a meternos un poquito en todo esto, y bueno, esto nos va a llevar un poquitito de tiempo ahora, los dibujos que vamos a realizar. Así que traten de hacerlo lo más prolijo si van a seguir los apuntes o quieren tomar apuntes, o traten de hacerlo lo más prolijo posible, y bueno, yo se los voy a hacer acá con regla para que se entiendan bien. Así que, bueno, vamos a suponer y vamos a partir de una viga simplemente apoyada, ¿sí? ¿No? En la cual vamos a asumir, como siempre, una terna de ejes coordenados cartesianos, ¿no? Una terna derecha, como la que venimos trabajando a lo largo de toda la materia. ¿Sí? Y vamos a suponer que sobre esta está actuando, perdón, encima me equivoqué por no ponerle la z inicialmente, me equivoqué en la denominación de los ejes. Z, E, ahí está. Entonces vamos a suponer que está actuando una función de carga, P sub z, en principio cualquiera. ¿Sí? Una función de carga cualquiera. Vamos a suponer que en el origen coincide con la sección A, y acá tenemos la sección B. Muy bien, bueno, en realidad tendría que haberle puesto otros nombres, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo arreglo. Bueno, como consecuencia de esto, esta barra se va a deformar, se va a flexar para acá. Así que, permítanme, quiero cambiarle los nombres porque así sigo. Este es el origen, vamos a ponerle a este n y a esta n, nada más. Bueno, como consecuencia de esto se me va a deformar. Así que aproximadamente la deformada va a ser algo como lo que les estoy mostrando ahora acá.
¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, consideremos dos secciones. Consideremos dos secciones cualesquiera que están separadas en un diferencial de longitud. Entonces voy a tomar esta sección acá, vamos a tomar esta otra sección acá, ¿sí? Y como consecuencia de eso, esta sección bajó y a su vez giró. Y lo mismo pasa con esta de acá. Bajó y giró. ¿Está bien? Entonces esta me quedó con dispuesta de esta manera, y esta me quedó dispuesta con un ángulo menor. De esta otra manera. Bueno, vamos a llamarlas a estas secciones A y B, por eso es que le decía que les cambié el nombre y la denominación. Y estas secciones inicialmente estaban separadas un diferencial de longitud, diferencial X. ¿Está bien? Bueno. El arco, fíjense que este diferencial X se transformó ahora en esto, en un arco. Entonces, esto lo vamos a denominar diferencial S. ¿Sí? Muy bien. Y a su vez, cada una de estas giró, por lo tanto, nosotros acá vamos a tener una función que va a ser W de X, que es la función de desplazamiento en la dirección Z, y a su vez voy a tener un giro que va a ser alrededor del eje Y. Por lo tanto, este va a ser el giro de la sección A, y este de acá será el giro de la sección B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Como consecuencia de esto, fíjense que tanto A como B están girando en sentido negativo respecto del eje Y que nosotros hemos colocado. Por lo tanto, θ A es un giro negativo, θ B también es un giro negativo. Pero la sección A giró un ángulo, una abertura mayor que el que B. Por lo tanto, el módulo de θ A es más grande que el módulo de θ B. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Bueno, hagamos ahora una amplificación de esto. Hagamos ahora una amplificación de esto. Entonces, yo voy a tener ahora lo siguiente. A ver. Vamos a ver si acá me logro explicar. Entonces ahora hago un zoom de esto y ya inclusive hasta colocando toda la altura de la sección, ¿no es así? Entonces yo tengo esto. Este inicialmente es mi eje baricéntrico, que es el que voy a dibujar ahora. Esto era, como bien dijimos recién, es el diferencial de longitud inicial. Fíjense que acá, perdón, una cosita que no les dije, que yo acá lo que dibujé, no dibujo la altura total de la vía, estoy dibujando el eje de dicha barra, y esta es la deformada de dicho eje, es decir, que esta es la elástica. Bien. Esto tiene un diferencial de longitud, diferencial de X, ¿sí? Y cuando esto gira, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, si yo asumo que la sección A es la fija, vamos a suponer que esta es la sección A, esta es la sección B, bueno, si yo asumo que la sección A se mantiene fija, en realidad todo lo que está girando es B, o en realidad estoy tomando
cuál es el giro relativo de B respecto de A. Entonces, todo va a girar alrededor, con un radio de curvatura y alrededor de lo que se denomina un centro de curvatura. Muy bien. Entonces, este de acá es el centro de curvatura y la distancia del centro de curvatura al eje baricéntrico de la pieza es el radio de curvatura. ¿Está bien? Este ángulo, ¿qué es? Bueno, es el diferencial de θ i, es decir, es el ángulo que, es decir, la variación del ángulo entre θb y θ. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en definitiva, θa es igual a θ y θb es igual a un θ más un diferencial de θ. ¿Está bien? Entonces, la variación de los ángulos entre B y A, que es θb menos θa, es diferencial de θ. Pero fíjense que como θb es negativo y θ es negativo, sin embargo, diferencial de θ es mayor a 0. Por eso, fíjense que en realidad la sección está girando en sentido positivo. ¿Me expliqué con eso por qué diferencial de θ es mayor a 0? Una consulta. Puede ser que entonces esto es como la sección, como analizar la sección de la fibra media únicamente, ¿verdad? O sea, la altura es, no es la altura de la viga. No, sí, esto es la altura de la viga. Acá estoy considerando la altura de la viga. Esta es el eje baricéntrico. Acá estoy trabajando con toda la sección, con toda la altura de la sección. Ah, perfecto. Es más, de hecho, fíjate que acá, justamente, para poder notar eso, es decir, si yo no dibujo la altura de la sección, no puedo notar cómo giró. Entonces, acá lo que te estoy dibujando en realidad, con esta línea, es la altura total de la sección. ¿Está bien? Así, de esa manera, si yo te dibujo el eje, un punto no puede rotar sobre sí mismo. Así que ahí no nos daríamos cuenta. Por eso te tengo que dibujar, por eso cuando dije acá está la sección A y está la sección B. Lo que pasa es que para no embarullar el dibujo, no dibujo la línea inferior y la línea superior de la barra. ¿Me expliqué? Solamente lo hago acá. Esta es la altura total de la viga, o de la sección transversal, pero vista lateralmente. ¿Me expliqué? Sí, perfecto, gracias. Bien, verá. No, Luis, una pregunta. Dale. ¿Podrías explicar de vuelta lo del ángulo θ, que positivo? Sí, obvio. Mirá, vos estás de acuerdo que θA en módulo es más grande que θB, ¿sí? Sí. Bueno, y estás de acuerdo que θA y θB giran en sentido negativo, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que θA es igual a menos 5 y θB es igual a menos 3. Entonces, cuando vos haces θB menos θA, imagínate, te lo hago con números más simples porque es menos 3 menos 5. Entonces te queda que θB menos θA es igual a más 2 y esto es el diferencial de θ. Y por eso te queda positivo. Ah, perfecto. ¿Sí? Es decir, mirarlo de otra manera, para que este ángulo disminuya es porque le tengo que haber agregado a este ángulo un diferencial o una variación que sea positiva, si no, no hay forma de... Claro, y nosotros siempre decimos que son positivos los giros para ese lado. Los giros positivos para ese lado... No, esto es negativo. θB. Estos son negativos. Ah, negativo, perdón, eso, sí. Sí, y porque mira, fíjate cómo está girando la sección. Mira, si yo tengo la sección así, y la sección gira de este lado, ¿qué pasa? Está girando de esta manera. Por lo tanto, no me alcanza. A ver, lo hago...
Sí, perfecto. El eje te queda como para adentro, al El revés. eje te queda para adentro y no para afuera. Entonces, por eso es negativo. Acordate que siempre una rotación uno la puede caracterizar como un vector, donde la dirección caracteriza el eje alrededor del cual algo está rotando, la magnitud o la intensidad lo que indica es cuál es el ángulo o la abertura o la medida de ese giro, y después está el sentido, porque yo puedo girar respecto de un eje en un sentido o en el otro. Si yo defino un eje como positivo en un determinado sentido, si los cuerpos giran alrededor de ese eje con ese mismo sentido, bueno, entonces ese giro va a ser positivo. Si gira en sentido contrario, será negativo. Claro, perfecto. Mil gracias. Y nada. Muy bien. Bueno. Muy bien. Entonces todo esto ya está. Así que esto ya está entendido. Así que bueno, vamos a ver ahora ¿sí? Qué relaciones encontramos o nosotros definimos a partir de acá. Y lo que no les dije, que sí se los tengo que decir ahora, que es, imaginemos que nosotros ahora consideramos una fibra, así como hicimos antes, una fibra, vamos a ponerla acá, ¿sí? Que se ubica a una distancia z, inicialmente, del eje de referencia. Bueno, esa fibra va a haber experimentado acá lo que nosotros denominamos como delta diferencial x, que es lo que te definí antes. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, una Dale. pregunta que perdón no pude escuchar. No hay problema. Dale. Lo que hace ahí en realidad es primero pone el centro de curvatura y ese centro de curvatura lo une con lo que sería la línea media de la sección. Claro, porque fíjate que la sección gira alrededor del eje neutro. El eje neutro es así saliente del dibujo, ¿está bien? Entonces, todo va a girar alrededor de ahí, así que la sección va a girar de ahí. Una vez que yo tengo la sección, la prolongo, la sección girada, si querés, sería esto de acá. A ver esto que está en rojo, ¿puedo dibujar? Esta es la sección girada. ¿Está bien? Bueno, cuando yo la prolongo, se me va a cortar con esta, que se mantuvo inalterada, en un punto. Obviamente esto está totalmente desproporcionado, porque el radio de giro es recontra grandísimo, ¿no? Es decir, capaz que son, no sé, 8 metros. Entonces, donde se me cortan, tengo ahí el centro de curvatura. Y vamos a denominar como radio de curvatura a la distancia de ese centro de curvatura hasta el eje baricéntrico, hasta el eje de la pieza. ¿Me expliqué? Perfecto, No sé gracias. si era esa la pregunta. Sí, pero, era exactamente eso. Genial. Bien, de nada. Muy bien. Bueno. A ver. Bueno, ahora, habiendo hecho toda la geometría y habiendo interpretado los valores, bueno, ahora lo que tengo que hacer es escribir cómo relacionamos todo esto. Entonces, lo primero que yo voy a tener es que, fíjense, que si yo multiplico el radio por el ángulo, voy a tener el diferencial de longitud. ¿Sí? Es decir, si yo hago ρ por diferencial de θ i, ¿sí? Voy a tener el diferencial de longitud inicial. ¿Está bien? Que fíjense que como gira alrededor de ahí, esa fibra se mantiene inalterada. Bueno, esta expresión, es muy común escribirla de esta manera. Como, ¿sí? Y vamos a ponerle alguna denominación a esto, que es 1A y 1B. Sí. Muy bien. Por otra parte, fíjense que acá pasa algo parecido. Fíjense que si yo ahora hago z por diferencial de θ i, tengan en cuenta que este diferencial de θ, acá me olvidé ponerle el i, este ángulo es igual a esto por alternos internos entre paralelas. ¿Sí? Entonces tengo que z por diferencial de θ i va a ser igual a delta diferencial de x. Obviamente en una coordenada z. ¿Sí? Y de acá voy a tener algo parecido, que va a ser que el diferencial de θ i
es igual a delta diferencial de x en la posición z, es decir, o a la distancia z, respecto de z. ¿Sí? Entonces, a esta la voy a llamar 2a y 2b. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, a esta expresión, a la 2b, la voy a dividir por diferencial de x, miembro a miembro. Es decir, divido por diferencial de x a la expresión 2b. Por lo tanto, voy a tener diferencial de θ y dividido diferencial de x y delta diferencial de x a la altura z respecto de x por 1 sobre z. ¿Sí? Muy bien. Pero esto de acá, a ver, esto de acá, ¿qué es? Esto de acá. El delta diferencial de x respecto de diferencial de x. Es la variación de longitud de la fibra respecto de su longitud inicial. ¿Y a eso cómo lo denominamos nosotros? ¿No es epsilon x? ¿Cómo? No te escuché. ¿No es epsilon x? Exactamente, es eso, epsilon x. Por lo tanto, esto en definitiva me queda que es epsilon x sobre z. ¿Bien? Bueno. Entonces, fíjense que yo ahora tranquilamente entre la 3 y esta, la 1b, las puedo combinar. Y entonces me queda que 1 sobre ρ es igual a diferencial de θ i respecto de x igual a epsilon x sobre z, y a esto, en definitiva, como esta es el diferencial de θ i respecto de x, en definitiva es el θ' i, es decir, la derivada de la función giro alrededor del eje y respecto de x. Y expresión que vamos a denominar 4. ¿Bien? Bueno, así que esta expresión, que ahora sí la voy a recuadrar, esta expresión que sí la voy a recuadrar, porque hasta acá es importante que la tengamos en cuenta. Fíjense que, y ahora se van a dar cuenta por qué la quiero recuadrar y la quiero destacar, fíjense que esta expresión en definitiva, la hemos desarrollado sin haber tenido en cuenta para nada el comportamiento mecánico del material. ¿Está bien? Sin haber tenido en cuenta el comportamiento mecánico del material. Es decir, acá nosotros no nos metimos si el material estaba trabajando dentro del periodo elástico, dentro del periodo anelástico, en cualquier situación posible. Así que esta expresión, vamos a escribirlo, es válida para cualquier tipo de comportamiento del material, ya sea elástico o anelástico. Cuando veamos flexión en el periodo anelástico, bueno, esta la vamos a utilizar. Así que ya de por sí tengámosla en cuenta. Bueno, pero por ahora nosotros estamos trabajando en el periodo elástico. Entonces, ahora, a partir de la 4, que si bien la hemos recuadrado, lo que voy a hacer ahora, o lo que vamos, mejor dicho, a hacer ahora, es decir, bueno, vamos a meterle las características del comportamiento del material en el periodo en el cual nos interesa. Lamentablemente tengo que cambiar de hoja, pero si necesitan que vuelva a la hoja previa, no hay ningún problema, me dicen, y voy a tratar de escribirlo, bueno, para que lo veamos lo mejor posible, ¿no? Para que no perdamos el hilo. A ver, vamos a ponerlo ahí. Yo había llegado hasta ahí, así que comparto parte de la hoja, y voy a seguir acá con esto. Entonces, ahora sí. ¿Te hago una pregunta? Dale.
¿Qué sería tita prima de I? La derivada de la función tita i, que es esto de Ah, acá. Fíjate que acá esto en definitiva que es la derivada de la función giros alrededor del eje y. Por eso te lo aclaré al final. ¿Sí? perfecto, gracias. De nada. Bueno, como les decía, ahora sí vamos a trabajar con un comportamiento elástico del material. Así que vamos a meter en todo esto la ley de Hooke. ¿Bien? Bueno, entonces sigma x es igual a E por epsilon x, y de acá obviamente se desprende que epsilon x es igual a sigma x sobre E. Y esta expresión la voy a meter allá. Por lo tanto, esto me queda que es 1 sobre ρ es igual a diferencial de tita i respecto de x, igual ahora lo pongo acá, para que quede más cerquita de que esto es la derivada, y entonces me queda sigma x sobre E por z. ¿Bien? Bueno, esta la denomino expresión 5, así voy siguiendo el hilo, y esta expresión 6. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno. Por otra parte, nosotros en flexión simple, ¿qué habíamos visto? Vimos que las tensiones sigma x era igual al momento, mi, que es una función de x, sobre el momento de inercia respecto de ese mismo eje y por z. Por lo tanto, esto, que sería nuestra expresión 7, la puedo reemplazar ahí en mi expresión 6. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece que lo haga? Bueno, gracias por el apoyo. Ahora me siento acompañado, si no me estaba cortando solo. Así que bueno. Entonces, voy a escribir la 6, pero con esto ahora. Así que tengo 1 sobre ρ, diferencial de tita i, diferencial respecto de diferencial de x, tita i prima, igual a mi de x sobre e por i sub i por z sobre z, y esto sí lo simplifico. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda finalmente esto, esta expresión, que es la 8, que es 1 sobre ρ, perdón, y acá esto es lo que vamos a llamar como B sub I. Así que, en definitiva... Luis, ¿puedes subir un cachito la hoja? Sí, perdón. Ahí está, discúlpenme, porque estaba con lo anterior, ahora ya está de lo que retomamos. Lo que hice fue reemplacé acá y ahora estoy escribiendo esto como queda finalmente, nada más. No hice esto. ¿Sí? Así que... Y esta expresión la vamos a denominar 8. Que, bueno, en principio la última está pegada. Y fíjense que a esto lo hemos denominado como rigidez a la flexión. Obviamente acá en la dirección, o mejor dicho, no en la dirección, sino respecto del eje Y. Fíjense que en la medida que el cuerpo es más rígido a la flexión, o sea, el producto E por E sub I es mayor, los giros, o las variaciones de los giros son menores. Por eso, y a eso lo vamos a denominar B sub I. Comúnmente se lo denomina de esta manera, o con alguna otra letra,
para no escribir constantemente E por E sub I. Simplemente la B ya se la denomina como rigidez a la flexión. Muy bien. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Mm? Buenísimo, sí. Muy bien. Bueno. Terminamos con esta primera parte de la demostración y ahora vamos a ir con una serie de comentarios y después con la segunda. Así que estos comentarios, algunos son muy sencillitos, pero es simplemente para tenerlos un poco en cuenta. Bien. Bueno, en todo este desarrollo, ¿sí? Nosotros hemos asumido que el material es el mismo para toda la barra, es decir, que esta era considerada como homogénea, con lo cual si el E es constante, o sea que en este caso no tengo un E en función de X, sería prácticamente constante para toda la barra. ¿Sí? También hemos considerado en todo este desarrollo que la inercia de la barra es constante. Es decir, I sub I podría tener, es decir, podríamos hacer un desarrollo parecido, es un poco más complejo, pero suponiendo que la inercia es variable. Bueno, acá en este caso directamente estamos suponiendo que el momento de inercia es constante. ¿Está bien? Como recién les dije, al producto de E por E sub I lo vamos a denominar B sub I, y esto es rigidez a la flexión. Bueno, en este caso, como le puse el subíndice I, es respecto del eje Y. ¿Está bien? Porque después voy a tener una rigidez respecto del eje Z cuando tenga cargas que sean perpendiculares, que tenga cargas en la dirección de P sub I. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De esta expresión 8, ¿sí? Yo podré calcular el radio de giro de la sección. Y el radio de giro de la sección, obviamente, es la inversa de todo esto. O sea que va a ser igual a E por I sub I sobre MI por X, o lo que sería B sub I sobre MI por X. Fíjense que si la inercia aumenta, es decir, el material, el cuerpo es más rígido, es decir, si el producto E por E sub I aumenta, con lo cual el material es más rígido, ¿qué pasa? El radio de giro también aumenta. Y si el radio de giro aumenta, significa que, se le contestó, que la elástica es más aplanada, es decir, no es tan deformada. ¿Sí? Sí, pregúntame, ya está, decímelo. No, perdón yo. Quería preguntarle si el radio de giro es lo mismo que el radio de curvatura, porque no sabía eso y lo quiero Sí, notar. es lo mismo, radio de curvatura, ¿cómo? No sé por qué le dije radio de giro, bueno, es lo mismo. Sí, el radio de giro, radio de curvatura, ¿cómo la denominé antes? Radio de curvatura, sí, radio de curvatura, es lo mismo. No sé por qué dije recién radio de giro. No hay problema. Estaría déjà vu de algo. Bueno, con lo cual, fíjate que de esta expresión, si recién dijimos que E era constante, e I sub I, es decir, el momento de inercia también es constante, ¿no? O sea, si E igual constante, I sub I igual constante, ¿no? Por lo tanto, tengo que B sub I igual constante. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que ρ es función del momento, exclusivamente, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Y finalmente, a ver,
Supongamos que tenemos una barra en donde el momento en y respecto de x es constante. ¿Sí? El momento en y respecto de, o sea, la variación del momento en y es constante a lo largo del eje de la barra. ¿Qué pasa con el ρ? Es constante. Constante. Por lo tanto, ρ es constante. Y la pregunta es, la deformada. ¿Qué forma geométrica es? Un arco de circunferencia. Muy bien. Lo hemos preguntado 300 millones de veces en los finales, así que por eso. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Mm? ¿Sí? Profe, perfecto. Sí, Todo. la longitud no juega en la rigidez. La longitud acá no gira, no juega. Sí va a jugar para el W. ¿Sí? En eso sí va a jugar, porque ahí sí va a depender. ¿Mm? Pero no acá ahora para los giros. Después vamos a ver ahora cuando todavía nos queda una parte de las demostraciones. Ojo, así que ahora vamos con una parte un poquito, no te diría más pesada, pero tiene un poquito alguna vueltita ahora. ¿Te puedo pedir si repetís el 5 que se me... Si repito, ¿qué cosa? ¿El 5? No te escuché. Se ve mal, ¿no? ¿Hola? No, se me cortó a mí todo, me están dando horrible, pero la última parte cuando dijiste Sí. que la forma de la deformada. Repito, fíjate que si de esta expresión, si E por I E es constante y el momento de inercia también, por lo tanto B sub I es constante, con lo cual ρ solamente depende del momento flector. ¿Está bien? Entonces, ahora, si el momento flector es constante, suponete que tengo una barra donde el momento flector es constante, fíjate que B es una constante debido a otra constante, el radio de giro es constante a lo largo de todo el eje de la barra. Bueno, entonces ahí la deformada se transforma en un arco de circunferencia, o la deformada, mejor dicho, es un arco de circunferencia. Ok, buenísimo, gracias. ¿Claro? Bien. Bueno. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hacer otro dibujito, porque ahora, es decir, me he metido con los giros, pero alguien dijo, ¿y la longitud de la barra interviene? Y hasta ahora no dijimos nada acerca de los desplazamientos verticales. Bueno, y eso es lo que ahora vamos a tener que a meternos un poquitito con ese tema, con el eje, con la deformada, con la propia deformada y con los desplazamientos. Así que bueno. Muy bien. Bueno, vamos a dibujar de acá de vuelta una parte del eje de la pieza, no lo voy a dibujar todo. Y vamos a ver cómo lo planteamos. Bueno, muy bien. Bueno, voy a dibujar ahí dos secciones nuevamente, igual que antes. Voy a dibujar dos secciones. Así que
las mismas dos secciones que antes. Tengan un poquito de paciencia para la parte de dibujo, porque quiero hacerlo lo más prolijo y después en todo caso los dejo que lo copien tranquilo, pero bueno, tengo que dar vuelta un poquito la hoja para que se entienda, ¿no? Así que... Muy bien. Entonces acá tengo la sección A y acá tengo la sección B. ¿Sí? Bueno, como consecuencia de esto, vamos a suponer que en la sección A descendió hasta este punto, ¿no? Y vamos a suponer ahora la sección B hasta dónde descendió. Así que vamos a ver. No estoy tomando toda la barra, estoy tomando un sector de la barra. Imagínense que la barra después continúa tanto a izquierda como a derecha, pero estoy como haciendo un zoom de un poquito más del diferencial de longitud con el cual estoy trabajando. Bueno, muy bien. Acá esta es la tangente en la sección A. ¿Sí? La sección A, una vez que está deformada, es perpendicular a eso y la voy a dibujar acá. ¿Sí? Entonces, esto desde acá, esto es tita, ¿sí? Eso es tita. Bien, y esta distancia es el desplazamiento que experimentó la sección A, que lo voy a denominar WA. ¿Bien? Bueno. Bueno, acá me quedé fuera de la hoja, eso lo he dibujado, bueno, pero no importa, vamos a hacerlo así. Esta es la tangente en B, ¿sí? Por lo tanto, si yo ahora la considero acá perpendicular, esta es la sección B deformada. Y a su vez, acá, voy a dejar identificado, ¿qué cosa? Bueno, el desplazamiento vertical de la sección B. En realidad es del eje en la sección B, ¿no? ¿Sí? Que va a ser igual al WA más un diferencial de W. Bien. Muy bien. Y acá, si ustedes quieren, en definitiva, trazando una paralela, este es
el θb, el θ de la sección B. Por lo tanto, esta es la sección A' en la posición deformada y la sección B' en la posición deformada. Y esto de acá hasta acá, es el diferencial de arco. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno. Bien, si yo prolongo esto, donde se cortan las prolongaciones de las secciones, ¿sí? ¿Qué tengo? Voy a tener el centro de curvatura. ¿Está bien? Y, en definitiva, esto es θ, esto es θb, y esto de acá hasta acá es el diferencial de θ. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, estamos copiando, por eso capaz nadie contesta. No, está bien. Yo para tener, como uno no los puede ver, necesito tener un feedback de que, bueno, de que se va entendiendo lo que voy dibujando también, ¿no? Bueno, copien y continuamos. Sí, perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, me alegro. Una pregunta, Luis. Dale. El ángulo θ que marcaste, digamos, de la tangente con respecto al horizontal es el mismo que la vertical con respecto al ángulo de... Claro. O sea, la sección girada. Sí, porque vos fíjate que, mirá, a ver, te lo voy a hacer con estos dos. Sí, ahí lo vi. Vos lo tenés esto así. Imagínate que esta es la sección y este es el eje. ¿Está bien? Entonces, cuando esto gira, te vas a encontrar con esto que giró un ángulo y con esta que es la tangente. La tangente siempre es perpendicular a la sección. Entonces, lo mismo que giró acá es lo mismo que giró acá. Y por opuesto, por alternos internos entre paralelas, este ángulo es lo mismo que este de acá. ¿Me expliqué? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, me avisan cuando están, ¿eh? Así seguimos. Delta θ es la diferencia entre θ A y θ B, ¿dijiste? Claro, como dije antes, mira, si yo a θ lo llamo θ, es decir, la función θb lo voy a llamar θ más un diferencial de θ. ¿Está bien? Entonces, cuando vos haces θb menos θ, esto es diferencial de θ. Es esto menos aquello. Sí, me había Independientemente de que dicho θb antes, es más chico en módulo que θ A, ¿no? Bueno, cuando están me dicen. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sigo? Luis, ¿qué dice en el ángulo que marcaste en la parte izquierda? ¿Acá? Ese. Este es θb y este es θ A. Ah, está bien, sí, perfecto. Yo ya estoy. Espera Sí, que quieres seguir. lo modifico porque por ahí sí no se entendió bien la letra.
Ahí lo vemos. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿sigo, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, bien, entonces, a ver. La distancia del centro acá es el radio de curvatura. Entonces, el arco va a ser igual al radio por el diferencial de θ, ¿no? Entonces, diferencial de S es igual a ρ por diferencial de θ. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, nosotros, bueno, obviamente de acá surge lo mismo que antes, es decir, que 1 sobre ρ es igual a diferencial de θ respecto de diferencial de S, ¿no? Entonces, esto creo que era la ecuación 9, me parece. Sí, 9. Bien. Bueno, entonces, ahora bien, por la hipótesis de pequeños desplazamientos, yo tendría que haberle puesto también pequeñas deformaciones, ¿no? Las dos. O sea, por la hipótesis de pequeños desplazamientos más la hipótesis de pequeñas deformaciones, ¿sí? Yo puedo asumir que diferencial de S es aproximadamente igual a diferencial de X. Y además, ¿por qué? Porque todo diferencial uno lo puede hacer tan chiquito como quiere. Entonces, en definitiva, entre estos no hay una gran diferencia. Por lo tanto, la 9 se me convierte en esta expresión. Perdón, y acá falta la I. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Bien. Esta, en definitiva, se me transforma en la 10. Bien. Ahora, por otra parte, la tangente de θ es igual a ¿qué? Es igual a el diferencial de W respecto de X. Θ, y ahí está. Me quedé parado. Ahora, nuevamente, por hipótesis de pequeños desplazamientos, si los desplazamientos son muy chicos, la tangente y el ángulo son lo mismo. Entonces voy a tener que tangente de θi es igual a θi. Así que, en definitiva, yo tengo que θi, que es una función de x, es igual a diferencial de w respecto de x. Y esto, en definitiva, es la derivada de la función de desplazamientos de la línea elástica. ¿Sí? Bueno. Esta expresión es la 12. Entonces, a ver, fíjense. Si yo esta expresión ahora la derivo, es decir, derivo la 12, ¿qué voy a tener? Voy a tener θ' de i, función de x, que es la derivada de θi de x respecto de x, y va a ser igual a la derivada segunda de w respecto de x, ¿sí? Me queda esta expresión que es la 13. Y habiendo hecho esto, y teniendo en cuenta la 8 anterior, que es esta de acá, ahora las puedo combinar. Y entonces me va a quedar, así como antes me quedaron los giros en función de los momentos, me va a quedar los desplazamientos verticales en función de los momentos, es decir, en función de la solicitación interna. ¿Sí? Que es de donde uno siempre parte. Uno siempre parte del cálculo de, bien, tengo la fuerza activa, calculo las reacciones de vínculo externo, después determino las solicitaciones internas, trazo los diagramas de características, y al trazar los diagramas de características, tengo esto. Y una vez que tengo eso, empiezo a calcular todo, tensiones, desplazamientos, deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, ahora, combinando la 13 con la 8, tengo que hacerlo en la otra hoja. ¿Sí? Combino ahora con la 8, me queda lo siguiente. Me queda que θ' de i de x es igual a diferencial de θi de x respecto de x, que es la derivada segunda de w respecto de x, y esto en definitiva es igual a 1 sobre ρ, y es igual al momento en i, que es función de x, sobre e por i sub i. Y esto era b sub i. Así que llegamos a esta expresión que sería la 14, ¿no? Esta expresión es la 14. Bien. Pero todavía me queda una cosa. Luis, Sí, ¿podrías volver un segundo a la 13 que se me cortó el internet y no llegué a verla? dale. A ver, espera, vamos a hacerlo así. La 13 es, mirá, es esta parte de acá, es esto de acá. Lo que pasa es que dije después la combino con la 8 y metí el momento. Pero ahí lo tenés los dos. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, gracias. Bien. Pero de esta expresión todavía me queda algo, así que ahora lo vamos a ver. ¿Estamos? ¿Sigo, chicos? ¿Puedo seguir ahora? Sí. Vale. Bien. Bueno, retomo la 12, porque ahora tengo que ver. Retomo la 12 para ver los signos de la expresión 14. Ojo con esto, porque acá cambia un poquito. Fíjense, la 12 que tenía, yo tenía que θi era la derivada de w o diferencial de w respecto de x. Pero en la figura, a ver, voy a tratar de ponerla acá, ahí a ver si lo alcanzan a ver, a ver si ahí se entiende. Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense, diferencial de x es mayor a 0. ¿Está bien? Porque el diferencial de x voy en el sentido positivo, avanzando de izquierda a derecha. El diferencial de w también es mayor a 0. Porque fíjense que acá, este es mi diferencial, que es un valor positivo. Pero el giro es negativo. Por lo tanto, en esta expresión, para que realmente sea válida, la tengo que preceder de un signo menos. La tengo que preceder de un signo menos. Con lo cual, esta expresión, si yo ahora la derivo, ¿qué voy a tener? Voy a tener θi, función de x', es igual a menos la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Acá me faltó el 2. Y acá también. Perdón, acá faltó el 2. Respecto de x dos veces. ¿Quedó claro? Entonces, la 14 reescrita,
queda de la siguiente manera, y esta sí ya sería la forma definitiva, ¿no? Entonces ustedes van a tener que... Perdón, ¿dónde faltaba que el 2? En la 13, mirá, en la 13 acá puse derivada segunda de W respecto de X 2 veces y no escribí el 2. ¿Entendido? Ahí y acá mismo. Sí, Acá gracias. también. Puse derivada segunda de W respecto de X 2 veces, pero no escribí el 2. Entonces, perfecto, en gracias. definitiva, de nada. En definitiva, fíjense que me queda que la derivada segunda de W respecto de X 2 veces es igual a menos tita prima de X, que es igual a menos la derivada de tita i respecto de X, y es menos la función momento respecto de dividido E por I. Así que esta es la expresión final de la 14, y esta es con la que nosotros sí vamos a trabajar. Así que esta la recuadro totalmente, porque acá ya tenemos, fíjense, en una única expresión, cómo me quedan los dos desplazamientos que caracterizan a la flexión, es decir, el desplazamiento vertical y el giro de la sección en una sola expresión. ¿Quedó claro, chicos? Sí, perfecto. Así que esta Clarísimo. es la expresión 15. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Seguimos un poco más? ¿Seguimos un poco más? Dale. Dale. Si no quieren, tengo que seguir igual, así que lo lamento por ustedes. Pero bueno. Bueno, a ver cómo me conviene hacer esto, si en esta hoja o en otra. A ver, si yo dibujo así, ahora, ¿los mato? Si yo dibujo así, los voy a matar, ¿no? Sí. Por los diagramas. A ver cómo... Bueno, no importa. No, a ver cómo... Bueno, dicho esto... Vamos a empezar una hojita nueva mejor. Vamos a empezar una hoja nueva porque... Ahí estamos. Bueno. A ver, vamos a hacer ahora, con todo esto que nosotros venimos viendo acá, fíjense que en definitiva yo ya tengo todas las variables, porque al tener el momento también, disculpen, la 15 acá no la puse, pero el momento es la integral del corte, con lo cual yo podría poner esta misma expresión en función del corte, ¿quedó claro? Y en función inclusive de la función de carga. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un análisis conceptual para poder entender cómo es la aplicación un poco de todo esto y entender un poco la variabilidad de las expresiones. Así que, bueno, lo voy a hacer por el caso más simple, que es una vía simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Así que vamos a ir acá. Muy bien. Entonces acá tengo PZ de X. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a ir dibujando un poquito todas las cuestiones, ¿no? Todas las cuestiones. Todos los aspectos que nos interesen, básicamente.
Así que, a ver. Muy bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es, a ver. Lo primero que voy a hacer es graficar la deformada de esta barrita. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo piensan? ¿Cómo va a ser la deformada de esta barra? Bueno, va a ser una curva así, ¿no es así? Entonces, vamos justamente a dibujarla. Vamos a dibujarla. Y con tangente y nula seguramente. Entonces ahí lo vamos a hacer. Muy bien. Y esto es todo hacia abajo. Entonces, esta función es la función w de x. ¿Bien? Bueno, vamos a ir considerando una serie de secciones. Una serie de secciones tanto a un lado como a otro de este que es la deformación o el desplazamiento máximo. Este sería acá el desplazamiento máximo. Bueno, entonces, si yo tomo acá una sección, y acá tomo otra sección más acá, y acá tomo otras dos secciones, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que le pasa a cada parte de esto. ¿No? Entonces acá tengo la sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4. ¿No? Entonces, esta sección, ¿qué pasa? Baja y gira. Esta sección, ¿qué pasa? También baja y gira menos, obviamente. Esta sección, ¿qué le pasa? Baja y gira. Esta sección también baja y gira. ¿Está bien? Entonces, fijémonos un poquitito. Esta sección, cada una de estas secciones, ¿cómo giró? A ver, esta sección giró de acá para acá. O sea que esto es θ1. Esta sección giró también en el mismo sentido, θ2. Esto es un sentido de giro negativo, por lo tanto esto es menor a 0 y esto es menor a 0. Mientras que esta sección, ¿cómo giró? Giró en este sentido. θ3 es mayor a 0. Y esta sección también giró en este sentido, o sea que θ4 es mayor a 0. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver o estoy dibujando muy chiquitito? Se ve. Bien. Y por otra parte, ustedes tengan en cuenta que desde la mitad de la sección, de la mitad de la longitud de la barra, para un lado y para el otro, yo tengo que el w' de x acá es menor a 0, es decir, la tangente es negativa o la derivada es negativa, y para este otro lado es positivo. Y a su vez, dicho de otra manera, los ángulos, tanto de un lado como para el otro, son los θ acá son mayor a 0 y los θ acá son menores a 0. ¿Está bien? Y tenemos en cuenta a su vez que θ1 en módulo es más grande que θ2.
y θ4 es más grande que θ3. Es decir, acá tenemos que el módulo de θ3 es menor que el módulo de θ4, y acá el módulo de θ1 es más grande que el módulo de θ2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en base a esto y a la relación que nosotros acabamos de ver, la idea es, bueno, en este caso es fácil darnos cuenta cómo fue la derivada, pero la función de giro, ¿cómo será? Y eso es lo que nosotros queremos un poquito reseñar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece? Así que vamos a tratar de ver cómo sería la función de giro. Bueno, ¿qué les parece? A ver, fíjense, el giro acá en este extremo es el más grande de todos, en sentido negativo. Y el giro acá es el, ¿cómo se llama? El más grande de todo y coincidente con aquel, porque la estructura y la carga es totalmente simétrica respecto de un eje que es la mitad de la longitud. ¿Sí? Entonces quiere decir que acá yo voy a tener el máximo giro y acá voy a tener el máximo giro también. ¿Está bien? Bien. Y por otra parte, a ver, fíjense, la pendiente acá es positiva, pero ¿cuál es la relación que teníamos entre el giro y los desplazamientos verticales? Es decir, la derivada de los desplazamientos verticales era menos el giro. Por lo tanto, si esto es positivo, los giros acá tienen que ser negativos, lo cual coincide con lo que nosotros ya estábamos observando. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y de este otro lado, si bien la pendiente es negativa, los giros son positivos. O sea que la derivada es negativa, multiplicado por menos me quedan giros positivos. O sea que viene coincidiendo bárbaro con lo que nosotros recién acabábamos de deducir. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Y finalmente la tangente acá, que es el punto de máximo valor del desplazamiento vertical, es 0. Por lo tanto, la función va a tener que pasar por acá. Así que, a ver, yo voy a tirar acá la función de giros, ¿no? Y ustedes me van a decir si están o no de acuerdo y después me van a decir, Luis, ¿por qué hiciste tal cosa? Y bueno, y ahora lo vamos a ir deduciendo. ¿Les parece? Y si me equivoco también me van a decir. Y si te digo, flaco. Así que bueno. Muy bien. Entonces, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, así que para mí esta sería la función de giros. Pero no era la derivada de W. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La función de giro, no es así, es la derivada de W. Exactamente. Es una parábola W, no puede ser cuadrática. No sabés si es una parábola. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que es una función? Fíjate, mira, ojo, porque mira, la función momento, ¿qué es? ¿Cómo va a ser para esta función de... Perdón, no lo ves, discúlpame. ¿Cómo es la función momento para esta función de carga? Cuadrática. Cuadrática. Si yo la integro una vez, obtengo la función de giro, ¿no es así?
ok, sí, sí, que sí. será cúbica. Y si la vuelvo a integrar, obtengo la función de desplazamiento, que es 1 a la cuarta. Así que es una función que está elevada a la cuarta. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver si realmente esto está bien, ¿no? A ver, fíjense, toda la tangente de toda esta función, salvo en los extremos, que yo la hice 0, y ustedes me van a decir por qué le hice 0, tengo tangentes que son... Fíjense que la tangente, ¿cómo es acá? Es toda positiva. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Y además fíjense que desde 0 hasta L sobre 2, la tangente es positiva. Por lo tanto, si le cambio el signo, me queda con valor cambiado, o sea, me quedan los giros negativos, que es lo que vimos antes. Desde L sobre 2 hasta L es con pendiente negativa, pero al cambiar el signo me queda positiva, por eso la dibujé una parte de un lado y otra parte del otro. ¿Sí? ¿Quedó claro? La tangente en todo esto, salvo en los extremos, es positiva de esta función. ¿Y está bien que la haya hecho así? ¿Positiva? Sí, porque MI es positivo. ¿Por qué qué? MI es positivo. Exactamente, perfecto. ¿Y está bien que acá haya hecho 0 esto, la tangente? Sí, porque MI es 0. Muy bien, perfecto. ¿Se entendió eso, lo que acabó de decir el compañero? ¿Puede repetir? Sí, lo puedo repetir. Voy a dibujar la función momento y la función de corte para que estemos todos un poquito en sintonía. Por eso en su momento le dije de hacerlo no apaisada la hoja, sino vertical, pero para que justamente me queden todos los diagramitas uno a continuación de otro. Pero bueno, no entran tampoco en la pantalla, así que, o en la cámara, como la tengo dispuesta. Así que... Bueno. Ya te contesto lo que me preguntaste, pero así, si te grafico la función momento, va a ser mejor porque se va a entender más. Sí, no hay problema. ¿Y qué te quería decir? Bueno, ahí después la otra, que es esta. Bueno, fíjate que, a ver, esta es la función momento. En realidad, es θ i prima, ¿no? O sea, es θ i prima, que es igual a mi sobre b sub i. Es esta función, lo que estoy graficando ahí. Y fíjate, mira, esta función es la derivada de esta. Acá la tangente es 0. ¿Por qué es 0? Porque acá el momento es 0. Y acá la tangente también la hice 0 porque el momento acá es 0. Y fíjate que la derivada de esta función, es toda positiva. ¿Por qué? Porque toda esta función me quedó positiva. Por eso la hice, quedó toda con pendiente positiva. ¿Quedó claro? Eso era lo que recién el compañero de ustedes estaba acá diciendo. Bueno, gracias. Y esta obviamente, bueno, y esto también es igual a menos W segunda de X. ¿Sí? Bueno, y acá, ¿qué es lo que tengo? Bueno, acá tengo, a ver, tengo W tercera de X
que es igual a, en realidad es menos, acá me queda más, tita segunda de y respecto de x, que es igual a más mi' de x sobre b sub i, que es más el corte en i respecto de i dividido b sub i. ¿Está bien? Así que esta es la otra función. Y acá fíjense, desde un punto de vista conceptual, cómo nosotros fuimos encontrando las relaciones. Cosa que si yo no me llevo a acordar en algún caso o en otro, cómo eran estas funciones, bueno, ¿cómo hacíamos? Bueno, lo que yo les recomiendo es, si yo me acuerdo si una función va negativa o va positiva, ¿cómo es? Digo, a ver, me tiro un caso sencillito, que es una viga simplemente apoyada. Y yo ya sé que esa viga simplemente apoyada, estas dos funciones. Por lo tanto, y además es lógico que esta tenga esta deformación o esta elástica. Entonces, a partir de ahí, y sabiendo que una es la derivada de la otra, es decir, esta es la derivada de esta función, esta es la derivada de esta función, y esta es la derivada de esta función, bueno, las puedo ir construyendo con los signos como corresponde. ¿Quedó claro? Yo les voy a dejar a ustedes, para que practiquen, si hacemos a tiempo lo hacemos hoy, pero ya no creo, ¿qué pasa cuando tengo una carga P sub i positiva? Esto me cambia un poquitito estos diagramas, pero voy a dejarlo a ustedes para que lo hagan. Si hacemos a tiempo, en el final de la clase lo hago. Pero esto se entendió como lo trazamos desde un punto de vista conceptual, y de paso nos sirve para encontrarnos cómo son estas relaciones. Y uno a priori puede no acordarse. ¿Sí? Luis, una pregunta. Dale. Capaz me confundí al final, pero ¿por qué es el corte en I sobre BI y no el corte en Z? El corte en Z. El corte en Z. Ahí está. Sí va sobre B sub I, porque todas las relaciones, fíjate que cuando yo derivo, lo que derivo es esta función, pero esta constante me queda. Acá me equivoqué yo, puse el corte en Z. Pero acá, cuando vos derivás esta función, E sub I, E por E sub I es una constante, pero MI te da el corte en Z. Ahí me equivoqué yo de apurado. Luis, una pregunta. Era para ver si estabas atento, te voy a ser sincero, ¿no? Nada más. Bueno, sí, decime. Abajo del diagrama que es lineal, dice W, la derivada tercera. Sí, escribí muy rápido. ¿Ves? Por hacerlo rápido no se entiende. Lo voy a tachar y lo voy a escribir de vuelta todo más prolijito, porque donde lo escribo acá. Me queda menos la derivada tercera de W de X es igual a más tita segunda alrededor del eje Y de X es igual a más MI' de X sobre B sub I más el corte en Z sobre B sub I. Ahí está. ¿Está bien? Ahí, obviamente me queda esta. ¿Y esta función cómo es ahora? Ya que estamos, la escribimos. Esta función de acá. Si yo derivo esta, ¿qué obtengo? Menos P sub Z. ¿Se entiende? Entonces acá tendría menos W cuarta de X, que va a ser igual a más tita tercera de Y respecto de X, igual a más MI segunda de X sobre B sub I, más la derivada prima del corte, ¿sí? Que sería esta función ahora. Y ahí ya tengo las 5 funciones. Carga, corte, momento, giros y desplazamientos. ¿Me expliqué, chicos? Yo tengo una pregunta, pero es más bien de una resolución más bien analítica. Sí. No sé si lo iban a explicar después analíticamente o lo ibas a dejar acá. A ver, decime. Porque cuando vas integrando, o sea, por ejemplo, yo integro MI sobre B sub I,
yo lo integro y me parece una constante que tengo que determinar. ¿Qué parámetros, qué condiciones de borde utilizas para determinar? Bien, te lo voy a explicar después del corte con un ejercicio. Así que, si te aguantás después del corte, ¿te parece? ¿Sí? Y lo vemos, yo justo son 11:05. Dije, bueno, termino con esto, que es desde el punto de vista conceptual, y vemos un poquito, y ahí te hago la deducción que vos me estás pidiendo. ¿Te parece? Me parece perfecto, muchas gracias. Bárbaro. Chicos, si no tienen ninguna duda, les propongo que hagamos, son 11:05, hasta las 11:20 nos tomamos 15 minutos para descansar, tomar un mate, lavarnos la cara, caminar un poquito, ¿les parece? Dale, perfecto. Bueno, Dale, muy perfecto. bien. Genial, profe. Listo, 11:20 nos encontramos. Preparen rico mate. O lo que sea.